Bueno, vamos a ver la historia de la iglesia del primer siglo en la Edad Antigua. La iglesia no es obra humana, la fundó Cristo cuando fue escogida por sus apóstoles, pero fue en Pentecostés donde Dios Espíritu Santo lanzó a la iglesia de los primeros confines de la tierra. Ya Jesús había escogido el cielo. El mensaje de los apóstoles no era otro que el que les dejó Jesucristo, pues ellos fueron testigos privilegiados de cuánto hizo y dijo del Hijo de Dios. Ese día de Pentecostés en Jerusalén, ante los peregrinos judíos reunidos con ocasión de fiestas, Pedro proclama la buena nueva. Se hicieron bautizar a 3,000 personas. Había nacido la iglesia misionera. Poco tiempo después, la comunidad en Jerusalén contaba con unos 15,000 personas. El hecho de suyo exorbitante, pero en Jerusalén no contraria con más de 50,000 almas. Nótese que fue el hecho casi único, el regalo del Espíritu Santo, pues ahí en adelante los paganos ni los judíos se convirtieron masivamente. La evangelización también para los apóstoles fue un trabajo lento, palmo a palmo y de hombre a hombre. Lo mismo que Jesús, esos primeros miembros de la iglesia son judíos, hablan el arameo, la lengua semítica más extendida del Próximo de Oriente. Siguen llevando una vida de judíos piadosos, rezan en el tiempo, respetan las normas alimenticias y practican la circuncisión. Los primeros judíos convertidos al cristianismo parecen como un grupo dentro del judaísmo, en el cual hay fariseos, saduceos, celotes. Ellos son los nazarenos, por seguir a Jesús de Nazaret. Lo que les caracterizaba era que el bautismo en el nombre de Jesús, la asiduidad, las enseñanzas de los apóstoles, la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, y la constitución de las comunidades fraternas llenas de caridad, pero eran hombres de la tierra con virtudes y con vicios como todos. A estos cristianos de cultura judía se añaden pronto otros judíos y paganos de la cultura griega, que son llamados helenistas. Los primeros pasos de la iglesia se encuentran narrados en el libro de la Sagrada Escritura, llamados Hechos de los Apóstoles, primera historia de la iglesia. Los sucesos que no todo fue fácil en la iglesia. La iglesia fundada por Cristo tropieza desde el inicio con un ambiente religioso, político, social, en el que abundan la injusticia, la corrupción. La corrupción amenazaba a los gobiernos, jefes religiosos y se extendía a todos los extremos de la sociedad. En ese ambiente los cristianos fueron creciendo y resolviendo las dificultades que surgían. Ahora veamos las dificultades que encontró la iglesia fundada por Cristo. Los obstáculos y dificultades que enfrentó en la iglesia primitiva. El primer escollo se debió a superar la iglesia primitiva, que fue ¿sería la iglesia una rama más de la religión judaica o se trataba de algo nuevo? ¿Cómo se llegó al cristianismo a independizarse de las raíces judías y a convertirse en una religión universal? Nuestra religión se llama católica, es decir, universal. Cristo envió a los suyos en todas las naciones, Mateo 19, 28, 19, diciéndolos: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el extremo de la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, dicho universalismo no fue entendido desde el inicio para todos. De tal desinteligencia constituyó en el primer grado escollo con que se topó la iglesia en los albores de su existencia. Ahora, ¿cuál era la actitud en que debía tomar frente de la ley antigua frente a Israel? No olvidemos que los cristianos estaban convencidos de que Israel era el pueblo de Dios. Gran parte de los primeros cristianos eran judíos de nacimiento, como los 12 apóstoles y los 72 discípulos fieles de la ley de Moisés. Solo podían entender el cristianismo como un complemento del judaísmo. La iglesia no era sino la flor que coronaba el viejo tronco de Jesé. Resultaba lógico que así pensaran. Parecía pues obvio que en el pensamiento de muchos de los primeros cristianos la iglesia no fuera sino la prolongación de Israel, una nueva rama brotada del pueblo elegido. Para muchos de ellos la iglesia judía, judío divino fundador, judía su madre, judíos los apóstoles, judíos sus primeros miembros. ¿Cómo se ve? La iglesia hundía sus raíces en el antiguo Israel.
Esta perplejidad se manifestaba asimismo también en la liturgia de los primeros cristianos. Tenían también un culto propio que se realizaba en las casas particulares y consistía en escuchar la predicación de los apóstoles, la celebración del pan o Eucaristía, pero también asistían al culto público que se celebraba en el templo junto con los demás judíos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 42 y el 46 versículos, que al igual de Hechos, Jesús acudía a las sinagogas donde les era posible hacer y oír la buena nueva, al interpretar la ley de los profetas. Lo único que lo distinguía de allí presentes era la fe en Cristo. Muerto resucitado era Moisés anunciando a los profetas. El vínculo entre la iglesia y el pueblo judío solo se rompería por la señal del cielo, en razón de la imposibilidad absoluta cuando la autoridad judía, hasta entonces respetada, rechazase de manera violenta a la nueva comunidad y llegó a lo que tenía que llegar, pues al predicar los apóstoles y los primeros cristianos que Jesús era el Mesías, el Sanedrín se inquietó y comenzó a la persecución. Los jefes del pueblo judío pusieron a acabar con esta nueva secta y el nuevo estilo de vida, porque los apóstoles seguidores ya no seguían la ley de Moisés en todo, sino la nueva ley dada por Jesús, el Hijo de Dios, con quien habían vivido. Querían acabar con ellos porque practicaban nuevos ritos, bautismos, Eucaristía y porque obedecían a la autoridad de Pedro y de los demás apóstoles. La persecución abierta comenzó un día en que Pedro y Juan subieron al templo a orar. Al entrar yacía un tullido de nacimiento que les pidió limosna, pero Pedro le dijo que no tenía dinero, pero que le daba lo que estaba al alcance de él, la curación en el nombre de Jesús, y así fue. Todos los presentes quedaron estupefactos y se arremolinaron en torno de los apóstoles. Entonces Pedro habla al pueblo enrostrándoles el haber entregado a Jesús. Cuando Pilato deseaba liberarlo, persiguió diciéndoles que Dios había pronunciado estas cosas por los profetas, y así como por Moisés, resucitando Dios a su Hijo, os los envió a vosotros primero para que os bendijese al convertirse cada uno de sus maldades. En Hechos capítulo 3, en el versículos 14 al 26. Entonces comenzaron a desencadenarse las persecuciones. Esteban fue el primer mártir, discípulo de Cristo, que murió por su fidelidad en el año 36. Entre estos fariseos convencidos estaba Saulo de Tarso, quien posteriormente Jesús, camino a Damasco, se le apareció y le mostró el nuevo camino a seguir. A raíz de ese encuentro, Saulo se convirtió y se bautizó, y por gracia de Dios llegó a ser apóstoles de los gentiles o paganos. ¿Qué otras dificultades tuvo que afrontar la iglesia primitiva de Cristo? Se suscitó una discusión entre los primeros cristianos. Los orígenes judíos pensaban que debían exigir a quienes creían en Cristo y pedían el bautismo la práctica de algunas costumbres judías, como la circuncisión y el no comer carne, ni cerdo, ni sangre. Pero Pablo y Bernabé se opusieron diciendo que bastaba la fe y el bautismo. Tal fue la disputa que los apóstoles tuvieron que reunirse en Jerusalén. Allí, inspirados por el Espíritu Santo, dieron la razón a Pablo. Surgió también la tirantez entre los cristianos judíos y helenistas convertidos. Los helenistas se quejaron que sus viudas eran mal atendidas en las distribuciones cotidianas de alimentos. Los apóstoles eligieron a 7 hombres de buena fama y llenos del Espíritu Santo para imponerles las manos y dedicarlos al servicio. Otra dificultad que encontraron los primeros cristianos fue la inserción de la fe cristiana en el mundo greco-romano, en que había también tantas religiones politeístas. Se daba culto, adoración al emperador, dilagaban los vicios y las ideas filosóficas no se concordaban con el Evangelio. ¿Qué hacer? Pobre Jerusalén. La catástrofe que marcó dramáticamente la historia de Israel fue la destrucción de Jerusalén llevada a cabo por Tito en el año 70. Quedaron arrasadas las ciudades y el templo, centros
Centros neurálgicos del pueblo de Israel. A pesar de todo, los judíos lograron reorganizarse, pero años después el emperador romano envió al general Julio Severo, que aniquiló toda resistencia judía y fundó una colonia romana donde los judíos no podían poner pie. Golpe mortal, distribuidos en Jerusalén, y el templo se desmoronó. La moral del pueblo judío, los símbolos visibles y la antigua alianza habían desaparecido. Pero Dios hizo surgir el huracán llamado Saulo de Tarso. La iglesia desplegaba velas con Pablo de Tarso, pero viajaba por Asia, Grecia, Roma y otros sitios. Funda numerosas comunidades eclesiales, sufre hambre, cárceles, torturas, naufragios, peligros sin fin. Una obsesión tiene que predicar Cristo por su labor evangelizadora. Queda plasmada en sus cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Estas cartas profundizó el tema de redención con el Señor. Jesús nos liberó del pecado y desarrolló las exigencias de la vida cristiana. Pensamiento clave en que Pablo es Cristo. Cristo, ministerio de Dios. Colosenses el capítulo 2:2. El Cristo de Pablo está vivo y arrebatador. En Filipenses 3:7-14 lo describe con caracteres de fuego. En Gálatas capítulo 3:1 lo mismo. Pablo lleva su cuerpo a las señales de Cristo. En Gálatas 6:7 y se siente impulsado a predicar el Evangelio. En la primera de Corintios 1:17, por el Evangelio se hace todo para todos. En la primera de Corintios capítulo 9 versículos 20 al 23, soporta todo por dar de conocer a Cristo. En Filipenses 1:13, todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13, le impulsa el amor a Cristo. En la segunda de Corintios 5:14, nadie en el mundo lo puede separar de él. En Romanos 8:35-39, su vida es Cristo y morir es garantía para irse con Cristo. En Filipenses 1:23, lo que no es de Cristo para él es basura. En Filipenses 3:8-15 también Cristo es ministro oculto desde los siglos de Dios. En Efesios 3:9, en la persecución de Nerón en el año 67, Pablo fue decapitado. Fue el único modo de hacerlo callar. Así comenzó. Y así en el Imperio Romano tuvo miedo a los cristianos a las fieras. Ante la expansión del cristianismo, el Imperio Romano tuvo miedo, pues no quería que nadie le hiciera sombra. Varios emperadores se sirvieron de cualquier catástrofe para echar la culpa a los cristianos, pues causas justas para perseguirlos no había. Resultaba que una ironía de la historia constatar quién cometió tan grande injusticia contra los cristianos fue el Imperio Romano, el inventor del derecho. Así comenzaron las persecuciones de los emperadores romanos. Las primeras de todas, la de Nerón en el año 54 al 68, que incendió Roma. Expuso a los cristianos los mordiscos de las fieras, crucificado a muchos de ellos y les cubrió de resina y brea para que sirvieran de antorchas que iluminaran el circo de Nerón. Hay plazas hoy en la plaza de San Pedro en la que esta persecución de Nerón murió crucificado Pedro, el primer papa en el año 64 y en el año 67 Pablo por decapitación. Ambos, Pedro y Pablo, fueron primeramente encerrados en la cárcel mamertina. Más tarde fueron muriendo también los demás apóstoles, algunos de ellos martirizados según cuenta la tradición. Otra en las persecuciones en el primer siglo contra los cristianos fue el emperador Domiciano en el año 92, en la que murieron muchos y otros fueron torturados. Por ejemplo, San Juan el Evangelista fue metido en una caldera de aceite hirviendo, pero salió ileso y milagrosamente rejuvenecido. Desterrado a la iglesia de Patmos, escribió el Apocalipsis y según la tradición escribió en Éfeso su Evangelio y las 3 epístolas y murió en dicha ciudad alrededor del año 101. Algunos convertidos al cristianismo flaqueaban también. Ya desde este siglo se dieron las primeras herejías. La herejía ha sido una ola interna
que siempre ha amenazado la nave de la iglesia. Estos herejes, dice San Juan, de nosotros ha salido, pero no eran de nosotros, en la primera de Juan 2:19, lo que quiere decir que eran cristianos de nombre, pero no verdaderos. ¿Cuáles fueron las primeras herejías que brotaron en este siglo? Tenemos a los judaizantes, judíos que después de bautizarse exigían a los demás la circuncisión y otras prácticas judías que como no necesarias para la salvación. B. Los eboinitas, que eran judaizantes que afirmaban que la salvación depende de la guarda de la ley mosaica. Consideraban que Jesús, como un simple hombre, hijo por naturaleza de unos padres terrenos, Jesús, por ejemplar santidad, había sido consagrado por Dios como Mesías el día del bautismo y animó a una fuerza divina. La misión que recibió sería de llevar al judaísmo a su culmen y perfección por plena observancia de la ley mosánica y ganar a los gentiles para Dios. La misión la habría cumplido Jesús con sus enseñanzas, pero no con una muerte redentora, puesto que el Mesías habría retirado el nombre de Jesús al llegar a la pasión. La cruz era escándalo para los judaizantes. Rechazaban el punto esencial del cristianismo y el valor redentor de la muerte de Cristo. El gnosticismo, influidos por ciertos misticismos difundidos en ambientes hebreos por el dualismo del Zoroastras persas y por la filosofía platónica, buscaban resolver el problema del mal entre Dios, que es bueno, y la materia, que es mala, tan los eones. Uno de estos toma la apariencia de Jesús, pero no solo la apariencia. La salvación consiste en la liberación de la materia, el elemento divino. Esto solo podrían hacerse los espirituales gracias al conocimiento secreto superior que Jesús les ha comunicado. Los maniqueos, gnósticos persas de moralidad severa, creían en dos principios creadores, el creador del bien y el creador del mal, que siempre están en pugna, y creyeron en la mayor disolución.